Después, con la persona se crea un viaje del cliente. Entonces se usa lo que se vio cuando se hizo la persona, los objetivos que tiene, para hacerse una idea de cómo va a vivir una interacción con la municipalidad en una área específica, ¿no? En el proyecto que ustedes están haciendo. Entonces es importante ver todo el camino, empezar con en cuanto les surge la necesidad, como yo les dije, el proceso es de tener hambre a estar satisfecho. Entonces en cuanto les surge la necesidad, qué es lo que le pasa a esta persona y hasta que la necesidad está cumplida o el problema está solucionado. Entonces eso se hace en forma de un mapa, se puede hacer de muchas diferentes maneras. Lo importante es tener siempre a la persona presente. Entonces se divide el proceso, se puede dividir en fases generales y tiempos de interacción, es decir, después de cuánto tiempo recibe una respuesta, después de cuánto tiempo demora entre tener la necesidad hasta contactar a la municipalidad, etcétera, para ver todo el camino que hace el cliente. Después también se usa una descripción de lo que sucede en cada fase, es decir, cuando el cliente, por ejemplo, quiere advertir a la comuna que tiene un problema, ¿cómo hace? ¿Cómo se siente el cliente? ¿Qué le pasa en esa fase? Y etcétera. Entonces, el cliente se va describiendo los sentimientos y la vivencia del cliente durante todas las fases que va pasando, hasta que el problema está solucionado. Y también se puede hacer, si uno quiere una visualización gráfica de la experiencia, como ustedes ven acá, vemos que al principio está bastante conforme con su experiencia con la municipalidad y después cada vez está más desconforme, capaz que porque no recibe respuesta o porque no consigue hacer lo que quiso hacer. Después al final es una experiencia más neutra y al final de todo está bastante conforme. Bueno, y esto puede variar, pero es una forma buena de ver en dónde surgen los problemas en la interacción con el ciudadano. Y bueno, ¿y cuáles son los sentimientos y los pensamientos del usuario en cada momento? Eso también se describe en este mapa. Y como yo les dije, se puede hacer de varias formas diferentes. Yo voy a tratar de juntar este modelo para que ustedes lo puedan usar, pero si no lo hacen como ustedes quieren, lo importante es saber siempre cuál es el camino que hace el usuario para poder cumplir su necesidad y cuáles son los sentimientos que tiene el usuario durante el camino. Porque claro, capaz que consigue cumplir su meta, pero capaz que lo hace con mucha frustración y entonces va a tener menos confianza la próxima vez que tenga que tener una interacción con la municipalidad. El viaje del cliente después se completa con el viaje que se hace en realidad dentro de la municipalidad. Entonces vemos que muchas veces el viaje del cliente es mucho más largo que el viaje que nosotros hacemos dentro de la organización, porque hay todo un proceso que nosotros ni nos enteramos, que es hasta que el cliente nos contacta y después a veces el proceso sigue después de haber solucionado el problema. Pero nosotros también tenemos que mapear cuáles son los procesos que surgen dentro de la municipalidad a raíz de lo que nos pide el ciudadano, y eso se hace en el mapa de servicio, que es la parte de acá abajo que está completada. Y ahí se describe cuáles son entonces, el mapa de servicio es esta parte de acá. Y ahí se describe cuáles son entonces los pasos que se hacen dentro de la municipalidad en cada momento. Y ahora yo les voy a hablar un poquito más a raíz de eso, de cómo se puede visualizar la forma de trabajar, porque muchas veces el problema que le surge al cliente tiene que ver también con cómo elegimos nosotros organizar nuestro trabajo dentro de la municipalidad, cómo podemos hacer para reorganizarlo de una forma más fácil. Para ver cuáles son los cambios que podemos hacer dentro de una forma de trabajar, muchas veces usamos el método de describir el proceso. Y un proceso en realidad se define como una cantidad de actividades que nos lleva de hambriento, que es el niño que está con los cubiertos en la mano, a satisfecho. Es decir, empezás con una necesidad, en este caso puede ser el ciudadano, tiene una necesidad de que arreglen un pozo en un parque, y
termina con que la necesidad está cumplida, es decir, el pozo en el parque está arreglado y el ciudadano lo vio también y se dio cuenta que está arreglado. Y lo que se hace es hacer un mapa en realidad de todas las actividades que ocurren desde que al ciudadano le surge la necesidad hasta que está lleno en realidad, hasta que la necesidad está cumplida. Entonces, y este mapa se puede hacer de forma muy fácil, se hace sobre un papel, tiene que ser una corriente lógica de actividades, por ejemplo, ponele que vas a describir el proceso de un desayuno, y entonces la necesidad es que tenés hambre y está cumplido cuando ya no tenés más hambre. Entonces, dentro de ese proceso describís las partes que te llevan a poder desayunar. Entonces puede ser, por ejemplo, sacar la leche de la heladera, hacer el café, untar el pan, sentarse en la mesa, comer. Se describe cada parte del proceso que se hace. Pero es muy importante no involucrar otro proceso en el medio de la descripción. Por ejemplo, vestirte es parte también de lo que haces de mañana, pero no tiene que ver con la necesidad que es tener hambre. Entonces, eso es otra necesidad, la necesidad de vestirse. Entonces, eso también es importante, tiene que ser esa cadena lógica de actividades que se hacen. Bueno, eso lo vamos a mirar un poquito más después, pero les quería contar eso. Entonces, pero también lo fundamental es que hay que empezar siempre un proceso con una necesidad, porque gran parte de la ventaja, en realidad, de trabajar con un proceso es pensar cuál es la necesidad que tiene una persona, cuáles son las necesidades verdaderamente, cuáles son las necesidades que nosotros como municipio necesitamos cumplir, es decir, cuáles son las necesidades que necesitamos solucionar y en qué momento se está satisfecho. Porque si no, muchas veces se empieza con que, por ejemplo, el proceso se puede empezar con que nos llegó un formulario. Claro, pero entonces nos perdemos todo ese camino que hizo el ciudadano hasta que entregó el formulario. No, el proceso empieza cuando al ciudadano le surge una necesidad y se termina cuando está satisfecho. Y de la misma forma puede ser un proceso, por ejemplo, donde la necesidad es de un empleado o la necesidad es de otro proceso, yo qué sé. Pero lo importante es siempre tener ese enfoque en la necesidad, porque si no es fácil perderse.